Hola a todos y buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy titulado La estrategia del océano azul o Blue Ocean Strategy. ¿Cómo aplicarla en mi negocio? Mi nombre es Luigi Huarcaya. Soy docente del curso Impulsa tu marca, Branding para MIPES, Pymes y Startups, y también del curso de Gerencia de Producto y Marca de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. El objetivo de este seminario virtual es poder brindarles a todos ustedes las pautas básicas a tener en cuenta para entender lo que significa esta herramienta estratégica y cómo aplicarla eficazmente en nuestros negocios. Como docente en gestión de branding, puedo decir que esta herramienta resulta de mucha utilidad para comprender dos conceptos claves en el mundo de los negocios de hoy: la disrupción dentro de la innovación, o es decir, cómo generar modelos de negocios totalmente innovadores. Y segundo, la diferenciación, o cómo aprovechar al máximo los atributos que nos diferencian del resto de competidores y nos ayudan a lograr un mejor posicionamiento. Antes de comenzar, pido por favor que si tuvieran preguntas respecto del tema de la charla, al final del seminario virtual tendré unos 5 minutos para responder y absolver todas sus dudas, por lo que les agradeceré muchísimo que escriban todas sus preguntas en el chat de nuestra plataforma de Zoom, más no en los comentarios de Facebook. Pero si los llegan a escribir por Facebook, los revisaré y responderé más tarde, luego de terminada nuestra sesión en vivo. ¿Correcto? Dentro del entorno internacional y que se encuentra en constante movimiento, en el que evolucionan hoy en día las empresas, la creatividad desempeña un papel cada vez más importante en el rendimiento a largo plazo. Sin embargo, las ideas innovadoras a menudo derivan de la necesidad de un cambio de perspectiva en la política de innovación de las empresas. El océano azul justamente ilustra esa idea a la perfección. El concepto de la estrategia del océano azul fue Chan Kim y René Mauporin quienes redefinen el sistema de representación clásica de una estrategia de desarrollo. Ese concepto, a veces conocido por su nombre en inglés como Blue Ocean Strategy, describe la manera en que las empresas pueden librarse de una competencia demasiado fuerte en los mercados, que son los océanos rojos, encontrando mercados nicho con poca competencia, o también llamados océanos azules, en los que podrían evolucionar por sí solas. La estrategia del océano azul invita a las empresas a no mostrarse satisfechas con los parámetros existentes en términos de oferta y demanda, y a explorar otros límites para aportar valor nuevo y obtener una posición de liderazgo en el mercado. Así que, para lograrlo, la estrategia del océano azul te invita a desplazar las fronteras del mercado, replantearte los valores de tu empresa y conquistar clientes y revolucionar los modos de posicionamiento y de distribución. Los mercados llamados océanos rojos representan todos los mercados saturados en donde las oportunidades de crecimiento son poco frecuentes, puesto que en ellos intervienen muchos actores que combaten ferozmente para ampliar su cuota de mercado. Mientras el color rojo hace referencia a la sangrienta competencia, pero también a los proveedores, clientes y prescriptores que buscan por sí mismos optimizar sus márgenes y su cuota de mercado u otros índices de rentabilidad. Algunas veces a costa de las deslocalizaciones, fusiones, quiebras incluso, etcétera. Es decir, el océano rojo son todo lo que representan las industrias existentes, los límites de las industrias que están perfectamente definidos y son aceptados tal cual son. Las reglas del juego competitivo son conocidas ya por todos, y a más competidores hay menos posibilidades de obtener beneficios de crecimiento. Mientras que los océanos azules designan, por el contrario, nuevos campos en los que la empresa evoluciona sola y encuentra muy poca o ninguna competencia, gracias a una innovación radical.
Esa innovación modifica la estructura del mercado mediante una creación de una infinidad, como un océano, de nuevas demandas, y aunque sus autores la llaman innovación en valor, es más comúnmente conocida como innovación útil. Son negocios que no tienen competencia, crean un territorio nuevo totalmente, sin necesidad de dividir a los mercados ya existentes. ¿En qué se caracterizan cada uno? El océano rojo versus el océano azul. La estrategia del océano rojo se enfoca en competir en el espacio ya existente en el mercado, mientras que por el lado del océano azul, una empresa se enfoca en crear un espacio sin competencia dentro del mercado. En el océano rojo, cuando nos insertamos en él, únicamente vamos a entrar para hacerle batalla a la demás competencia. Pero en el océano sur se busca evitar esas batallas. Simplemente hay que hacer que la competencia sea irrelevante totalmente. En el océano rojo, las empresas se enfocan en explotar la demanda ya existente en el mercado o tratar de conseguir los clientes, pelear por los clientes. Pero en el océano azul simplemente se crean y captan nueva demanda. En el océano rojo, las empresas generalmente eligen entre generar valor o reducir los costos de la empresa. Mientras que en el océano azul podemos enfocar nuestra estrategia en romper la disyuntiva entre elegir brindar mejor valor o brindar mejor costo. En la estrategia del océano azul tenemos que tener en cuenta que se enfoca en brindar en simultáneo tanto nivel de valor como nivel de costo. Vamos a verlo un poco más adelante. En el océano rojo se busca la diferenciación. De lo contrario, vamos a tener que reducir costos radicalmente. Si no te diferencias, tendrás que reducir costos y competir por costos. Pero en el océano azul, el enfoque es distinto. Buscas crear una diferenciación propia y gracias a esa diferenciación vas a poder establecer precios normalmente altos en el caso de que te encuentres en una economía monopolizada o en todo caso de muy poca competencia, muy poca probabilidad de competencia. Por lo tanto, vas a tener la facilidad de aplicar precios más altos para tus productos o servicios. Entonces, en esta comparativa podemos encontrar que obviamente las empresas deben de competir hacia el lado derecho de la barca, ¿no? Si estamos navegando en estos océanos, ¿a cuál lado te gustaría ir? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? La clave para pasar de un océano rojo al océano azul es justamente la innovación. Pero la innovación únicamente tecnológica no es suficiente. Para los autores Chan Kim y Mao Warren llaman a la innovación en valor al proceso de desmarcación radical que abre el camino hacia el océano azul. Ese valor tiene que cobrar sentido tanto para la empresa, que está en busca del rendimiento económico, como para el consumidor, al que hay que satisfacer en sus necesidades. ¿Qué herramientas tenemos y qué esquemas existen para poder realizar un análisis correcto de cómo aplicar una estrategia del océano azul? Las claves para poder crear un océano azul pueden resumirse en dos esquemas principales. En primer lugar, la búsqueda de la innovación en valor, para ya no estar compitiendo para ser únicamente el mejor dentro del mercado o ser el más barato dentro del mercado. Y en segundo lugar, el esquema de el pensamiento en los no clientes, es decir, enfocar nuestra estrategia de producto no en los clientes tradicionales que usualmente pensamos o creemos que van a ser nuestros consumidores o clientes, sino más bien aquellas personas que pueden llegar a ser usuarios potenciales de nuestro producto.
gracias a la innovación que aplicaríamos en el valor de nuestros productos o procesos. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, la búsqueda de innovación en valor se refiere a que la estrategia competitiva tradicional propone que para competir hay que elegir entre dos fuentes de ventaja competitiva, según Michael Porter. Es decir, vamos a buscar la diferenciación, que es el mayor valor que podríamos ofrecer para nuestro producto, o de lo contrario, el menor costo. Sin embargo, la estrategia del Océano Azul propone un enfoque diferente. Afirma que para crear un océano azul debemos de buscar simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, ofrecer un mayor valor, tanto como un menor costo. Por lo tanto, la confluencia en ambos procesos de la creación del valor y la reducción de costos viene a ser la innovación en el valor. ¿Qué herramientas existen para poder ayudarnos a encontrar justamente esa innovación en valor? Existen dos herramientas muy útiles. La primera, para poder encontrar el valor, es la curva de valor. Y la segunda es la matriz RICE o RICE. Vamos a definir cada una de ellas. La curva de valor es una herramienta muy útil ya que nos ayuda a poder entender el sector, entender cuáles son los competidores, quiénes son, qué atributos presentan, entender cuál es nuestra propuesta de valor y respecto de los demás miembros del mercado, en qué tanto se está diferenciando, qué atributos sí estamos ofreciendo o qué podríamos ofrecer. Por lo tanto, nos ayudará a buscar esa diferenciación. En, en dos ejes principales. El primer eje viene a ser el eje de los factores competitivos del sector. Son factores en los que los clientes se fijan para comprar un producto o servicio o que simplemente son los determinantes para que ellos estén satisfechos. Lógicamente que para un análisis correcto, la mínima cantidad que podríamos analizar es de 5 factores, pero si analizamos a profundidad el mercado, podríamos llegar a 7, 8, 10 o más factores, siempre y cuando estos sean estratégicos para el crecimiento competitivo del sector. Si, por ejemplo, pudiéramos encontrar en nuestro análisis más de 100 factores, deberíamos priorizar cuáles de ellos vendrían a ser mucho más relevantes para el cliente, por lo que no podríamos tener más de 10 que vendría a ser lo recomendable, ¿no? Y en segundo eje, el nivel de la oferta de valor. Es decir, a mayor valor hay una mayor inversión de parte de la empresa, ¿no? Es decir, hay un mayor precio por el cual la empresa va a tener que invertir para poder obtener ese factor. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esta curva de valor en el análisis del caso que vamos a ver el día de hoy. La segunda herramienta es la matriz RICE o RICE. La segunda herramienta para encontrar esa innovación de valor significa reducir, incrementar, eliminar o crear. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué variables podríamos reducir que se encuentran muy por debajo de la industria? Dentro de los factores que ya habíamos mencionado en la anterior herramienta. ¿Qué otras variables podríamos incrementar o aumentar por encima de la industria? ¿Qué variables podríamos eliminar mejor? O si no existen ninguna de esas variables, ¿qué variables podríamos incorporar o crear como un factor diferenciador? Reducir y eliminar se enfocan en reducir mucho la inversión de determinados factores, incluso llegando a eliminarlos, ¿no? Y esto suele dar bastante vértigo para las empresas. No les gusta
eliminar nada, pero la consecuencia es que a veces reducir mucho los costos para la empresa puede ser positivo. En la parte de incrementar y crear, vamos a incrementar mucho el valor ofrecido de la empresa en términos de factores y por lo tanto, si es posible, identificando factores adicionales que tu industria o tu competencia no se ha planteado todavía. Así que estas son las dos herramientas del primer esquema. El segundo esquema viene a ser pensar en quiénes son los no clientes. La espina dorsal de la estrategia del Océano Azul es la conquista de nuevos clientes. Las técnicas de supervivencia en el Océano Rojo empujan a las empresas a intentar apropiarse de la cuota de mercado en la competencia. No obstante, aunque se observe una transferencia de clientes de un actor a otro, el mercado sigue teniendo el mismo tamaño. Por el contrario, la estrategia del Océano Azul quiere ampliar más bien ese mercado, extendiendo sus fronteras, gracias a la inclusión de clientes que provienen de categorías que hasta ahora no compraban ese tipo de bienes o no recurrían a ese tipo de prestaciones. La estrategia del Océano Azul afirma que las empresas dentro de un sector habitualmente se dirigen todas a los mismos segmentos de clientes y nos propone que dejemos de estar compitiendo frontalmente con la competencia y más bien busquemos nuevos espacios de mercado. ¿Pero en dónde los buscamos? En cualquiera de esos tres niveles siguientes. El primer nivel es el de los no clientes inminentes. Es decir, consumen ocasionalmente los bienes o servicios que la empresa propone, pero esperando recibir algo mejor, por lo que no necesariamente van a ser tus clientes asiduos. Ellos estarían próximos a ser no clientes, es decir, no serían tus clientes para nada, a pesar de que consumieran alguna vez tu producto. Pero no debemos dejar de tenerlos en el mapa, ¿no? En segundo nivel se encuentran los no clientes absolutos, o también llamados anticlientes. No utilizan nunca los productos o servicios del mercado estudiado, ya sea porque se oponen a eso o porque los responsables de la toma de decisiones de la empresa nunca se han tomado la molestia en contemplarlos dentro de sus objetivos. Pero sin embargo pueden constituir clientes potenciales, por lo que no deben dejar de estar en el mapa. Se rehusarían a ser clientes, como por ejemplo alguna persona que vive en el campo, mayormente requeriría un auto con características para vivir en el campo, como por ejemplo una camioneta 4x4, pero jamás utilizaría un auto sedán o coupé, que se utilizaría mucho más cómodamente en una ciudad, ¿cierto? Entonces, jamás sería un cliente de un auto sedán. Por lo tanto, ese tipo de cliente no sería un cliente absoluto, un cliente no absoluto, perdón. Y por último, el tercer nivel, están los clientes inexplotados o clientes relativos. Es decir, no están afectados de manera inmediata por ese mercado, porque los responsables de la toma de decisiones no han pensado si quieren contemplarlos dentro de sus objetivos. Es decir, este grupo de personas ni siquiera han pensado en utilizar este producto o servicio que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Porque no lo conocen hasta el momento. Luego de analizar los dos esquemas analíticos, los autores del libro proponen también un esquema de análisis que consiste en crear unas vías de exploración, que son enfoques, para rehacer las fronteras del mercado con el fin de identificar correctamente las oportunidades comercialmente atractivas para crear océanos azules. ¿Cuáles serían esas vías? En primer lugar, las vías de exploración son 6 preguntas para navegar hacia el océano azul.
en donde los autores han identificado 6 preguntas centrales que están relacionadas con la elaboración de una estrategia del Océano Azul. ¿Cuáles son? En primer lugar, ¿cuáles son los intereses de los grupos estratégicos presentes? Aquí se trata de dar prioridad a las preocupaciones de fondo de los diferentes grupos presentes. Se nombran generalmente dos, que son el precio y el rendimiento. La segunda pregunta es, ¿qué alternativas existen en el mercado? Se trata de situarse en el punto de vista del consumidor para determinar las intenciones de compra en la que pueden estar compitiendo actualmente dos bienes diferentes. 3. ¿Cuáles son los productos y servicios complementarios? Esta pregunta es muy importante porque permite el éxito de la secuenciación estratégica, teniéndola en cuenta en su conjunto. Por ejemplo, el éxito de la empresa Apple en los inicios de la década del año 2000 se basó en los contenidos que brindaba, muy aparte de los materiales o los equipos tecnológicos. Muy en especial el contenido de la música digital que ofrecía y supo abastecer a todos sus productos, como el iPod o el iPhone. 4. ¿Cómo se forma la cadena de compradores y usuarios? Algunas empresas venden directamente al usuario, otras pasan por intermediarios. No obstante, romper esa cadena puede permitir llegar a un océano azul. Es lo que ha hecho la marca de café Nespresso de Nestlé, que ellos no han vendido sus cápsulas en las redes tradicionales, que son los grandes retailers, sino que han desarrollado su propia red de tiendas de alta gama. En quinto lugar, hay que preguntarnos cuál es el contenido funcional o emocional del sector. Hay que añadir valor o, al contrario, liberar a un producto de una carga simbólica demasiado fuerte. Eso participa en la búsqueda del océano azul. En el ejemplo anterior, en el caso de el café Nespresso de Nestlé, supieron dar una imagen de lujo a sus cápsulas de café, lo cual es algo muy significativo. Por lo tanto, tiene un alto valor emocional en el sector. Y por último, ¿qué grandes tendencias determinarán el comportamiento de los consumidores? La protección del medio ambiente o la búsqueda de la realización personal constituyen grandes tendencias en las sociedades contemporáneas, en las que hay que buscar inspiración para imaginar los productos y servicios del océano azul, es decir, enfocarnos en una perspectiva temporal para nuestro producto. Entonces, conociendo las herramientas y esquemas, así como las vías de exploración, vamos a ver cómo se aplica en una determinada empresa, una de las más famosas a nivel mundial, para ver cómo podríamos nosotros aplicar exactamente esa misma estrategia en nuestro negocio. Ojo, no importa de qué tamaño sea tu negocio, puedes recién nacer, mejor aún incluso para las pequeñas startups que recién están empezando a crear sus negocios, pero si actualmente ya se encuentran operando, pueden encontrar el análisis poco a poco a medida de que ya van teniendo la ventaja de conocer el mercado, de conocer el sector, y mientras mejor lo conozcan, van a poder enfocar mejor las estrategias que acabamos de ver el día de hoy y vamos a ver cómo se aplican en el caso de estudio para poder aplicarlas en su propio negocio. El caso que vamos a ver de ejemplo en el que resultó aplicable el uso de la estrategia del Océano Azul es el caso del Circo del Sol o el Cirque du Soleil. Veremos cómo aplicar la estrategia haciendo uso de las herramientas analíticas, la curva de valor y la matriz Rice, y cómo mediante las mismas se pudo determinar quiénes eran los no clientes del sector. Aunque debido al tiempo que disponemos no mencionaremos un detallado de las preguntas estratégicas que se deben emplear en las vías de exploración, debo acotar que si aplicamos en nuestro negocio todos los pasos indicados, actuando
como un conjunto, todas las vías y las herramientas analíticas, lograremos navegar de una manera más tranquila y segura en el océano azul que habríamos creado. Muy bien, entonces veamos el caso del Circo del Sol. Como sabemos, el modelo de la estrategia del Océano Azul tiene como objetivo desarrollar elementos que permiten diferenciar un producto o servicio de manera tal que la empresa compita en el espacio vacío, lo que ellos llaman el Océano Azul, que está libre de competidores. El modelo comienza identificando los atributos sobre los cuales compite la industria actualmente. Identificando los atributos del producto esperado utilizados actualmente por la competencia para diferenciarse también. Para ilustrarlo, veamos el caso de la industria que no ha cambiado en décadas, que es el circo. Tradicionalmente el líder global ha sido Ringling Bros. And Barnum and Bailey, el que se encuentra en la imagen. Y ellos fijan las reglas de la competencia por ser los más grandes, los líderes del sector. De hecho, todos los circos locales no son más que una simple versión simplificada o copia reducida de ese gran coloso que es Ringling Bros. Sin embargo, en el año 1984, un grupo de artistas callejeros fundaron un circo que revolucionaría el sector y en menos de 20 años lograron facturar la misma cantidad que a Ringling le había tomado un siglo, logrando que su show fuera visto por casi 40 millones de personas en 90 ciudades alrededor del mundo. Se trata del Cirque du Soleil. Ya en una categoría madura, con ingresos en declive, el Cirque du Soleil identificó 7 atributos que establecían la competencia entre los circos. Los shows de animales, los intérpretes o artistas estrellas, los shows múltiples en 3 pistas, la diversión y el humor, el riesgo y el peligro, la venta de bebidas y de comidas en la carpa y la carpa misma. El gran líder Ringling se diferenciaba en todos esos atributos de los circos locales, pudiendo cobrar a cambio un precio mayor, como podemos ver en la imagen. Esos 7 factores se daban por sentado ya en la industria tradicional del circo y todos trataban de diferenciarse tratando de contratar a las grandes estrellas o tener a los más exóticos animales del mundo o los números de mayor peligro y de mayor riesgo que pudieran existir. Pero, tal y como se ve, simplemente las empresas estaban enfocándose en competir dentro de las variables que ya estaban determinadas en el sector. ¿Y determinadas por quién? Por el líder del sector, Ringling Bros. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se podrían identificar incluso más atributos si es que existieran, pero en este caso el análisis de la empresa llevó a estas 7 variables. El siguiente paso del modelo, luego de que ya hemos determinado cuáles son los atributos, consiste en responder a las 4 preguntas que apuntan a buscar los nuevos elementos de diferenciación, así como reducir o eliminar los elementos que solamente contribuyen a incrementar los costos. Es decir, vamos a aplicar la matriz RICE. Teniendo en cuenta ya los atributos actuales que se utilizan para competir, nos vamos a preguntar, ¿cuáles de los factores de la industria dan por sentados que se pueden eliminar? Viendo el ejemplo del Cirque du Soleil, al preguntarse qué elementos ofrecen y dan por sentado ya los competidores, los circos tradicionales, para eliminarlos, encontraron que había varias oportunidades. Por ejemplo, desde hace tiempo hay un creciente malestar entre las personas por el uso de los animales en los circos y las organizaciones de defensa de los animales ya han hecho múltiples acusaciones. Además, los shows de los animales son uno de los componentes más caros del mundo, no solo por el costo de
los animales, sino también por el entrenamiento, el cuidado médico, el alojamiento, los seguros, el transporte. Así, uno de los elementos que más costos tiene y que ocasiona mayores prejuicios a la imagen del circo no es altamente valorado por todos sus consumidores como era hace años. Los intérpretes o los artistas estrella son otro elemento importante en la estructura de costos de la empresa del circo, pero en la mente del público, esas estrellas simplemente son triviales al lado de los verdaderos astros del cine o de la televisión. Por lo tanto, no son tan relevantes como estrellas. Lo mismo sucede con los shows múltiples de 3 pistas. Provocaba angustia incluso en el público cuando trataban de pasar rápidamente la vista de un escenario a otro, ya que los tres se daban en simultáneo. Y eso agregaba también mayores costos por la mayor cantidad de intérpretes que era necesario tener en escena. Lo mismo sucede también con las concesiones de los pasillos para vender comida y bebida, y esos precios desorbitados alejaban a los consumidores. De esa manera, el Circo del Sol decidió eliminar 4 atributos tradicionales que ya no eran tan atractivos ni relevantes para los consumidores, pero que generaban gran parte de los costos. A continuación se preguntaron qué factores pueden ser reducidos que estén muy por debajo del estándar de la industria y qué factores pueden ser incrementados que estén muy por encima de la industria. De esa manera vieron qué elementos se podían reducir o incrementar en 3 elementos tradicionales que ya quedaban del análisis. Ya eliminamos 4, por lo tanto quedan 3: la carpa, los payasos y los acróbatas. El Circo del Sol mantuvo los payasos, pero transformó su humor de las payasadas básicas en un estilo más sofisticado. Incrementó el glamour de la carpa, manteniendo la estética que simbolizaba la magia del circo, pero con un diseño de mejor acabado y mayor nivel de confort, abandonando el acerrín del piso y todas las sillas duras, dándole mayor comodidad al cliente. Y por último, los acróbatas se mantuvieron, pero su rol fue reducido y se le confirió un tono más elegante con la adición de un toque artístico e intelectual. Por lo tanto, en la parte de los acróbatas, que representa la parte del riesgo y el peligro, se redujo. Para decidir qué elementos nuevos incorporar, entonces, el Circo del Sol se inspiró en algunos elementos del teatro, una historia con música, danza artística, riqueza intelectual y múltiples producciones. De esa manera, a diferencia del circo tradicional, cada creación del Circo del Sol tiene un tema, una historia que se asemeja a una obra de teatro. Aunque el tema es intencionalmente impreciso, provee armonía y un toque intelectual. Inspirándose entonces en los musicales de Broadway, cada show del Circo del Sol tiene ya su propia música original, lo cual sirve de guía para la actuación, las luces, los efectos visuales y los tiempos del show. Además, tienen varias producciones en lugar de presentar siempre el mismo show, con lo cual da razones a la gente para ir a ver a sus obras más frecuentemente, incrementando la demanda. Como resultado, el Circo del Sol ha creado algo que no era un circo tradicional, ni tampoco una producción teatral tradicional. Se diferenció entonces de los circos tradicionales de manera tal que incluso logró atraer un tipo de público que eran adultos y un público corporativo también, que era diferente al público tradicional del circo, que eran enfocándose siempre en los niños. Es decir, encontró el nicho de mercado de los no clientes, aquellos clientes a los que jamás hubiera pensado ofrecer sus servicios. No en vano, en una de sus primeras producciones se llamó Reinventamos el circo. En lugar de competir agregando más diversión, más payasos, más acróbatas, más animales o más artistas o números más arriesgados para poder diferenciarse en los atributos tradicionales, creó un producto aumentado totalmente nuevo, conservando la diversión y el riesgo del circo, pero agregándole
la sofisticación intelectual y la riqueza artística del teatro, permitiendo así cobrar precios muy superiores a los que los circos tradicionales poseen. Como podemos ver en la imagen, el Circo del Sol se enfocó en reducir los cuatro atributos: los intérpretes, el show de animales, las comidas y bebidas y las tres pistas. Trató de mantener la diversión y el humor y el riesgo y el peligro, transformándolos. Incrementó el valor de la carpa, dándole un toque mucho más sofisticado y con mejor diseño, y agregó otros temas, otros atributos, como por ejemplo las producciones múltiples, una temática para cada una de las producciones, y la música y danza artísticas inspiradas en Broadway. Por lo que esta inversión en valor, tal y como lo podemos ver en el análisis de este cuadro, no fue muy elevado. Sin embargo, representó una importante impresión. Para poder crear este océano azul, definitivamente necesitamos una impresión. El ejemplo del Circo del Sol muestra cómo se puede lograr esa diferenciación sin tener necesariamente que incrementar los costos en un negocio tradicional que parece tener ya pocas opciones de innovación. Y también nos sirve para poder ilustrar que una diferenciación exitosa se logra no solo agregando atributos, sino que muchas veces quitando atributos que ya no son tan relevantes para los consumidores. Se podría alegar que el Circo del Sol ha logrado diferenciarse tanto que ya no es un circo, ¿correcto? Si el Circo del Sol es ya un híbrido entre un circo y un teatro, logrando mayor éxito del que jamás podría haber obtenido nunca como un simple circo tradicional. Tal y como podemos ver en estas imágenes, se ha reinventado totalmente la imagen o la reputación de marca del circo a través de esta innovación en el océano azul del Circo del Sol, brindando un mayor atractivo, mayores atributos a los que actualmente ofrecía el mercado competitivo. Tanto fue así que en el año 2017 Ringling Bros anunció en el mes de mayo de ese año su desaparición del mercado. Y actualmente el líder en el sector de circos, aunque podríamos decir que no necesariamente es su sector, porque ellos navegan en su propio océano azul, el Circo del Sol, con todas sus temáticas, pasó de ser esto, un circo tradicional lleno de mucho riesgo y de poca innovación, en donde existían incluso pensamientos contradictorios y grupos de animalistas que atentaban contra los circos tradicionales, a esto. Es decir, una experiencia artística totalmente nueva, una experiencia musical o teatral innovadora, con mayor tecnología, con mejor presentación, con mayor arte y dinamismo, reduciendo en muchos casos los riesgos, a pesar de que existieron algunos pequeños casos de accidentes catalogados históricamente desde el nacimiento del Circo del Sol, ¿no? Obtuvo una mejor presentación a raíz de ese cambio. La innovación justamente es esto, crear algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente, que el público, que ya no sería prácticamente el mismo de antes, se enfocaría en eh, recibir de nosotros. En eso justamente se basa la estrategia del Océano Azul, en estos factores que hemos determinado el día de hoy. Por lo tanto, les aconsejo poder realizar los análisis de acuerdo como hemos visto en el caso del Circo del Sol, para que determinen su mapa de flujo de valor, determinen la matriz RAIS
haciéndose las preguntas estratégicas y adicionalmente también hagan análisis de las vías de exploración. Estas vías de exploración corresponden a 6 preguntas estratégicas que actualmente no las podemos ver por cuestiones de tiempo en la sesión del día de hoy, pero les aconsejo que podría ser de mayor utilidad para poder redondear mucho mejor la idea del concepto del océano azul que vamos a generar para nuestro mercado. Entonces, en conclusión, solamente me restaría decir que la estrategia del océano azul es un nuevo modelo de dirección económica hacia el rendimiento. En un mundo cada vez más competitivo, las empresas simplemente se desgastan intentando colocarse por encima de los competidores. La mayor parte de las empresas se limitan a la optimización de sus productos o servicios existentes en el mercado y la reducción de sus costos. Pero ya vimos que ese paradigma tiene que cambiar. En segundo lugar, la estrategia innovadora teorizada por Sean Kim y René Maubourne, profesores del Instituto INSEAD, describen la manera en que las empresas pueden librarse de la competencia demasiado viva en estos mercados llamados océanos rojos, encontrando mercados océanos azules en los que podrían revolucionar todas las condiciones del mercado y evolucionar por sí solas dentro de todo. Y por el paso de un océano rojo a un océano azul se efectúa con la innovación de valor. Esta innovación de valor aumenta el valor de uso para el cliente. Siempre tenemos que tener esto en cuenta, que cualquier innovación que realicemos tiene que ser siempre enfocada o centrada en el cliente. En este punto les recomiendo que repasen o lean sobre puntos estratégicos como el UX Design o el diseño de la experiencia del usuario o el Customer Centric. Eh, Customer Centric Marketing, en donde el marketing centrado en el cliente desarrolla justamente este punto de innovación en valor. Podemos innovar centrándonos en todo lo que desea ver el cliente, todo lo que desea obtener de nosotros. Esto aumenta el valor de uso para el cliente y a la vez mejora el modelo económico de la empresa. ¿Correcto? Entonces, tal y como hemos visto el día de hoy, espero que estas herramientas bien aplicadas y bien analizadas les sirvan para poder incrementar el valor de sus empresas y puedan generar un océano libre en el cual puedan navegar sin preocupaciones de eh, tener que realizar un benchmarking competitivo, de ver quiénes son los líderes en el sector, sino más bien crear su propio sector, crear sus propias reglas de juego y establecer un nuevo mercado para ustedes mismos, en el que puedan competir única y exclusivamente con ustedes mismos y el resto de los competidores simplemente se vuelvan irrelevantes, tal y como lo habíamos mencionado en algunas de las características al inicio de la clase. Esta competencia se vuelve irrelevante totalmente porque no está dentro del sector, no está dentro de nuestro océano. Estamos navegando en un océano totalmente nuevo. Bien, ahora llegada la ronda de preguntas, si tuvieran alguna consulta o duda respecto del tema del webinar del día de hoy, como lo indiqué al inicio, tendré unos minutos para responder y absorber todas sus dudas, por lo que les agradeceré muchísimo que escriban todas sus preguntas en el chat de nuestra plataforma de Zoom y no en los comentarios de Facebook. Pero si los escriben por allí, los leeremos más tarde y responderemos también más tarde, luego de nuestra charla, debido a que no sería posible poder responderles en tiempo real, lo cual me gustaría, ¿no? En cambio, por medio de Zoom sí podemos verlo. Por lo tanto, agradezco mucho la presencia de las personas que están actualmente dentro de la plataforma, Brit Baldo,
y Richard Bejarano por su presencia y por su participación en la charla del día de hoy. Así que si tienen alguna pregunta, los invito a realizarla a través del chat. Richard Bejarano nos comenta sobre la bibliografía recomendada. Por supuesto que sí. Justo los libros que recomendé desde el inicio de la clase, son los autores del libro, René Malborn y Chan Kim, W. Chan Kim, que son los autores del libro de la estrategia del Océano Azul, vienen a ser los autores que recomiendo, y no es el único libro que han escrito. Han escrito también The Blue Ocean Shift, es decir, la transición al Océano Azul, en donde han explicado cómo otras empresas, con casos reales de estudio, cómo otras empresas han pasado a este sector o este segmento del Océano Azul, crearon sus propios océanos azules. Entre ellos, vamos a ver los ejemplos de Airbnb, Netflix, Uber, cómo esas empresas disruptivas han creado totalmente un segmento para ellos, o fueron los pioneros en crear ese tipo de segmento. Actualmente, lógicamente, como ya de repente se imaginarán, hay empresas que actualmente brindan casi los mismos beneficios que estas empresas brindan, ¿no? Actualmente. En la competencia de Uber ya está Cabify, está Lyft, hay muchas otras empresas, o Bit, ¿no? Pero ninguna de ellas va a tener el privilegio de nombrarse como pionera del sector, porque Uber tiene ese galardón, ¿no? Les recomiendo justamente los libros de Shank y René Melbourne, y también el libro de César López Carballada, que se llama Diferenciación, el imperativo del marketing. En su blog de marketísimo.com, él establece justamente un pequeño análisis del caso que hemos visto el día de hoy, el caso de el Océano Azul y el caso de la diferenciación de la empresa El Circo del Sol. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti, Richard. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradezco por sus palabras. Y también agradezco muchísimo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, por permitirme compartir un poco de mi conocimiento con ustedes, y a todos los participantes mi eterno agradecimiento por escucharme y permitirme hacerles llegar mis palabras. Si desean profundizar sobre el tema que hemos visto el día de hoy y otros temas más, los invito a inscribirse en los cursos de Branding para Pymes y Gerencia de Producto y Marca que yo dicto actualmente en CAMEX. Ha sido un enorme placer y espero encontrarnos nuevamente en futuros cursos y seminarios. Hasta la próxima entonces.